identificar las características de la literatura contemporánea y la generación del 98 en España. Elaborar un mapa conceptual sobre estos dos videos, cada uno independientemente. Les advierto una cosa, háganlo muy bien, porque la evaluación es la siguiente. Ojo a lo que voy a decir. El mapa conceptual que van a hacer, le tienen que tomar la foto y para la evaluación. En la evaluación yo les voy a tomar el mapa conceptual, ojalá bien hecho, bien organizado, bien bonito. En la próxima clase, no antes, no les voy a montar la evaluación. Yo les monto la evaluación en la próxima clase, evaluamos el tema, damos la nota y acabamos. Si usted no ha hecho el mapa conceptual, no espere buena nota. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, entonces voy a adelantar el video hasta donde debemos estar esta clase. El arte contemporáneo se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a partir del siglo XX. Como tal, bueno, una cosa es que aquí mismo lo pueden leer, y es que el arte contemporáneo es muy relativo y cualquier cosa que sea contemporánea no va a ser para siempre. O sea, haga de cuenta que, como está en el ejemplo, Leonardo da Vinci, para los que vivieron en el siglo XVII, ¿sí? Él fue contemporáneo para su época. Bad Bunny fue contemporáneo para nuestra época y cosas así. Entonces lo contemporáneo siempre se va a ir actualizando, entonces es un término muy relativo. Entonces, ¿cómo identificar el arte contemporáneo? Aquí hay 3 edades que en su momento fueron contemporáneas, y es bueno que le vayan tomando notica a cada una de estas cosas que yo voy diciendo, porque pues existen 3 criterios que se usan para determinar el momento a partir del cual podemos denominar como contemporáneo las expresiones artísticas de nuestra época. Entonces, arte y edad contemporánea. Uno de los criterios más amplios vincula el inicio del arte contemporáneo con el inicio de la edad contemporánea a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa en 1789 a 1799. En este sentido, el arte contemporáneo comienza con el romanticismo, que por cierto, el romanticismo, las vanguardias y todos esos artes se los vamos a hablar después. Luego, el arte contemporáneo y vanguardismo. Juzga como contemporáneo aquel arte surgido a partir de la eclosión vanguardista de los inicios del siglo XX. Estas propuestas artísticas se distinguieron por presentar, tanto a nivel formal como conceptual, una serie de ideas que revolucionaron la institución del arte, como la ruptura de los modelos tradicionales o su carácter crítico y experimental. Ahí tienen un ejemplo de lo que fue en esa época el arte contemporáneo. El arte contemporáneo y posmodernidad. Finalmente, existe un tercer criterio que toma como punto de partida el inicio de la posmodernidad, tradicionalmente ubicado entre fines de la década del 60 e inicios de los 70, o fin de la Segunda Guerra Mundial en 1495. Yo les aconsejo que tomen más nota de los ejemplos como tal que de las definiciones, porque uno se guía más por ejemplos. Bueno, estamos aquí en la generación del 98 y el modernismo. Podemos aclarar que la generación del 98 fue una época en la que muchos escritores y autores hicieron varias protestas, ya sea literariamente, en poemas, cuentos. Básicamente fue una época en la que hubo demasiadas protestas. Entonces, podemos ver que los temas de la generación del 98 fueron las soledades, galerías,
poemas, los campos de Castilla, que fueron los lugares más como importantes donde sucedió esta revolución, por decirlo así. También estuvo el amor, el paso del tiempo, la soledad, la pérdida, el paisaje, la gente de Castilla, el contraste del pasado glorioso y el presente decadente, que sería obviamente el pasado donde todo estaba mejor y pues el presente donde hubo todas esas manifestaciones y como esa época mala. El miedo a la muerte y la necesidad de creer en Dios, la certeza racional si Dios existe o no. Bueno, los autores principales de la generación del 98 fueron Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, José Martínez Ruiz, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón María del Valle. Los escritores modernistas hicieron jóvenes preocupados por la situación social y política tras el desastre de 1898. Deseaban regenerar el país volviendo al pasado. Volvieron a los ojos de la gente y el paisaje de Castilla. En el modernismo, Rubén Darío y sus características literarias. Rubén Darío fue uno de los exponentes literarios más importantes del modernismo. Cuentos breves y poemas de agitación e imágenes sorprendentes. Novedades métricas, evasión exótica y aristocrática. Erotismo, tono íntimo y reflexivo, temas filosóficos y el mundo hispano. Las características principales de este es la búsqueda de la belleza, las sensaciones y emociones intensas, defensa de lo aristocrático, evasión y del tiempo y la renovación del lenguaje. Entonces, básicamente fue todo lo que sucedió en la generación del 98, que fue un conjunto de escritores que hicieron varias manifestaciones, por decirlo así, en sus libros, poemas, etc. ¿Qué son los movimientos literarios? Los movimientos literarios son las distintas corrientes, géneros o estilos literarios que se han dado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, la literatura ha sufrido grandes cambios y transformaciones propias de cada época y cultura. Por eso se suele hablar de distintos movimientos literarios en un intento de realizar una clasificación general de las distintas etapas por las que ha evolucionado la literatura. Aquí podemos ver el orden cronológico de los distintos movimientos literarios y en ese mismo orden es en el que se los vamos a hablar. Vamos a hablar del clasicismo. No es solo un movimiento literario, sino un movimiento global que se caracteriza por la búsqueda constante de la perfección física, estética e intelectual del ser humano. Este movimiento se centra fundamentalmente en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, y se caracteriza por buscar la armonía y el equilibrio entre el fondo y la forma, o sea, que es algo demasiado perfeccionista visualmente, como pueden ver en este ejemplo. 1. Tuvo importantes manifestaciones en las distintas artes, ya sea en la música, literatura, escultura, pintura, arquitectura, etc. 2. Propuso volver a los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica: simplicidad, unidad, sobriedad, racionalidad, armonía y mímesis, o sea, la imitación de la realidad. Aspiró a un modelo de arte universal, idealista, armónico, claro y sobrio, en el que se conservarán las proporciones y el equilibrio. El clasicismo y obras clásicas inolvidables son la Ilíada y la Odisea de Homero, o la Eneida de Virgilio, o las obras dramáticas de Sófocles como Edipo Rey. Entonces, ahora sí, centrado principalmente en Europa, en los principales reinos, tras la fragmentación del Imperio Romano, no solo es importante la literatura que se creó entonces, sino que supuso un nivel histórico, puesto que dio lugares a diferentes lenguas romances que han llegado a nuestros días. No tuvo continuidad con el clasicismo. En ella predominaron temas de la Edad Media como la religión, Dios, los grandes héroes, caballerescos y los reyes. La literatura medieval se divide en tres periodos diferentes: la
la alta Edad Media, Baja Edad Media y declive de la Edad Media. Obras fundamentales de la época medieval son el Cantar de los Nibelungos, no sé qué será eso, la canción de Roldán y el mito de Cid, todos ellos en verso y anónimos. En prosa merecen mención los Arcipreste de Hita con el libro del Buen Amor y de Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, que escribió la famosa obra del conde Lucanor. El Renacimiento. El Renacimiento es uno de los movimientos culturales más importantes y más reconocidos a nivel internacional. Surgió en Italia, desde donde se propagaría su influencia por toda Europa. Este movimiento se caracterizó por el auge de las artes y la importancia central que toma el hombre, lo que derivó en una concepción novedosa acerca del mismo y del mundo. Es una ruptura completa, aunque gradual, con la oscuridad del medievo, rompiendo lo estructural para valorar el humanismo y el naturalismo. Uno de los grandes hitos históricos que suceden durante este periodo es la invención de la imprenta. En el siglo, no me acuerdo qué siglo es, perdón, lo que determinó que la literatura estuviera al alcance de muchas personas. Este hecho también promovió y propulsó la aparición de las primeras asociaciones de lenguas para el cuidado de la ortografía y la gramática. Amor, naturaleza, mitología clásica, novelas de caballería, crítica social, crítica a la iglesia, sentimiento religioso. Recuerden que estos que están enumerados son las características. Bueno, listo. Seguimos como los autores y eso. En la poesía a nivel internacional destacaremos a Dante con la Divina Comedia. Prosa, Miguel de Cervantes, el escritor español más reconocido con Don Quijote de la Mancha. Y en el teatro, William Shakespeare con Romeo y Julieta, Hamlet y El Mercader de Venecia. Entonces, el movimiento barroco es un movimiento que muchos definieron como una extensión del Renacimiento. Este movimiento surge en un momento de grandes disputas religiosas y políticas. Normalmente se suele describir este movimiento como una visión negativa del mundo, debido a las diferentes crisis que se estaban dando en lugar a gran escala. Comenzó en Europa Occidental, pero se extendió a diferentes zonas de Latinoamérica debido al colonialismo. Durante este periodo, en los textos se plasma sobre todo el sentimiento de pérdida de fe, la negatividad, el dramatismo que juega en algunas ocasiones con el suicidio y la tortura. La política absolutista tendrá mucho que ver con las influencias a los que se ven sometidos los autores, pues predomina el sentimiento de desengaño que vivió la sociedad de la época. Estas obras que ustedes ven aquí son las más famosas en ese momento, y es El Buscón de Quevedo, la fábula de Polífemo y Galatea de Góngora, Gargantua de Pantagruel y de Francois. El neoclasicismo es un movimiento que representa la vuelta a los valores clásicos griegos u romanos. El neoclasicismo es la Ilustración, también conocido como el siglo de las luces. Este movimiento literario se caracteriza por el culto a la razón, lo que genera un rechazo hacia los religiosos y un auge del estudio de las ciencias, desde el naturalismo hasta el desarrollo del mundo científico. Todo este movimiento tiene como fin la búsqueda de la felicidad, la cual consideran que solo se puede conseguir a través de la cultura. En cuanto a la estética de este movimiento literario, se deja lo sobrecargado para buscar la armonía y el equilibrio, pero sin dejar a un lado las normas. Este interés por la felicidad y la emoción en lo humano ha hecho que muchos también relacionaran este movimiento con el prerromanticismo. En la prosa estaba Fray Benito Jerónimo Feijóo, obras como Teatro Crítico Universal o Cartas eruditas y curiosas.
y José Cadalso, obras como Ocios de mi juventud, Conde de Castilla, Los eruditos a la violeta o Las cartas marruecas. En el teatro estuvo Leandro Fernández de Moratín, La comedia nueva o El café. Ramón de la Cruz, El Prado por la tarde, El rastro por la mañana. Y en la lírica, Nicolás Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego. Entonces, el romanticismo surge como una reacción a la frialdad del neoclasicismo, como la contraposición de la Ilustración, dejando a un lado la razón para dar prioridad a los sentimientos. No hay una descripción básica de este movimiento más allá de lo mencionado, pues en cada país se vive de una forma diferente la belleza, la naturaleza y la vida en sí misma. Entonces, una de las mayores características también es, en esta época, las leyendas comienzan a tener un gran auge dentro del mundo de la literatura, al igual que las autobiografías, la novela histórica y las novelas de terror. A su vez, también se comienzan a crear las novelas por entregas o folletines. Entonces, los autores más reconocidos de sus obras son Gustavo Adolfo Bécquer, algo así más o menos, quien escribió tanto leyendas como poesías muy reconocidas a nivel actual. Obras como Rimas y leyendas, Cartas literarias a una mujer y La Cruz del Valle. Rosalía del Castro escribió tanto en castellano como en gallego, obras como Cantares gallegos o En las orillas del sur. José Espronceda, quien se le describe como el poeta más representativo del romanticismo, con obras como El pastor clasiquino y El diablo del mundo. El realismo, la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? Es un movimiento que se denomina por la tendencia a presentar las cosas tal cual son en la realidad, sin adornos, sin exageraciones o matices. El realismo es una corriente estética de la literatura que tiene como propósito la representación objetiva de la realidad, la vida y la sociedad, de una manera fiel, sobria y detallista, y que supone el crecimiento de la literatura a la realidad social, siendo el decamento de las ideas románticas. Este movimiento que surge en Francia es la irrupción de los escenarios cercanos al lector, tratando de temas de su vida diaria o sus preocupaciones. Todo ello en un lenguaje popular que permite el acceso de todo lector. A su vez, el escritor deja la exaltación de lo romántico por el análisis y la crítica, manteniendo una visión objetiva de aquello que describe. Características: presentar de forma fiel la realidad, las obras literarias, pinturas, esculturas. Estas son representaciones de lo que ve el autor. Otra de ellas sería las obras que reparten su atención igual a los personajes y a los ambientes sociales, entre paréntesis, preferentemente urbanos, analizados psicológicamente de manera muy exhaustiva, de modo que el lector conoce hasta los más íntimos sentimientos del autor, porque se meten en el papel. La última es el estilo sobrio, preciso y elaborado, como se pretende reflejar la realidad de modo estético, a diferencia de registros lingüísticos de cada autor o personaje. Y pues las obras y autores, está la novela, está la prosa y el teatro. El género más representativo de este movimiento es la poesía, donde se busca lo natural como clave fundamental para resaltar las creaciones, pero siempre con unos tintes de rebeldía y narcisismo que generan una nueva estética en la métrica.
Este movimiento es una muestra de estado de una sociedad desencadenada como la realidad cotidiana. Una búsqueda completa de la belleza mediante la idealización del amor y la mujer, con tintes eróticos, pero también se suele utilizar un tono melancólico. Aunque lleno de vitalidad, volveremos a ver a un intento de escape del día a día a través de la belleza de la literatura. Las características. El amor y el erotismo contraste entre un amor delicado, la mujer idealizada, creo, y un intento erotismo plagado en sensuales descripciones. Se trata de un amor imposible. Bueno, la ruptura con las reglas y lo considerado tradicional, tanto en cuestiones religiosas y políticas como también sociales. La creencia de que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. La exaveración del individuo y su fuerza interior que influenció al movimiento subjetivista, impresionista, expresionista y surrealista, y todos los terminados en ista. Este movimiento literario tiene una cuna en Latinoamérica, donde hay grandes obras y autores como Azul de Rubén Darío y 3 novelas inmorales de Enrique Gómez Carillo, Flores del Mar de Charles Baudelaire, no sé qué, ilustraciones de Arthur, y ese apellido raro. Arthur Rimbaud. El vanguardismo. Los grupos de vanguardia surgieron como un intento de transformación de la literatura, negando el pasado y primando la originalidad por encima, incluso de la realidad. Podría decirse que es una ruptura con todo lo anterior para primar la búsqueda de lo genuino. Estas corrientes de expresión proseguían a fines comunes de introspección y ruptura de convencionalismo y órdenes preestablecidas. En cuanto a la poesía, cambian la estructura de los poemas para ofrecer una métrica que genera sorpresa y resulta novedosa. Utilizan recursos expresivos y que van desde la imagen al uso de las metáforas y rompen con la formalidad de los versos, con la lógica para dejarse llevar por el azar. Algunas obras importantes son Manifiesto Surrealista de André Breton y Luna Park de Luis Cardosa y Aragón. De André Breton. Bueno, sigue. Imposible olvidarnos de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, entre otros. Lo leímos el año pasado. Ajá. Sigue. Octavio Paz, César Vallejo, Vicente Huidobro, Gonzalo Aranje y Arango. Roberto Bolaño. Las características son: 1. Quebrar la razón y la lógica. La usaban para que el lector pensara y se hiciera parte de las letras, asumiendo los posibles finales que debían tener los poemas y demás manifestaciones literarias. 2. Espontaneidad. Defendía la elaboración inmediata a partir de las emociones, sin tanta profundidad en el discurso, sin tanta densidad en el pensar, pero con una audacia impactante. Ustedes van a colocar ahí actividad, finalizar la recolección de información, la guía 5. Ustedes miren lo que van a hacer. Ojo pues, hay 2 videos. Entonces, esos 2 videos los van a ver. Como esos videos se pueden ir parando para uno tomar las notas, van a hacer un mapa conceptual de esos videos. Son características, autores y obras de la literatura contemporánea y de la generación del 98. Un ejercicio es que tengan
bien claro el mapa conceptual, porque en la próxima clase lo van a tener que poner en la fotografía y subirlo como hicimos el trabajo de la vez pasada, ¿recuerdan? De la guía 4. Ya muchachos, con esto cerramos la guía. Nos falta la evaluación. Y advertencia, la persona que no haga esto y no haga bien hecho, no espere nota buena, porque hay gente que me ha brincado. Profe, ¿yo por qué bajé? ¿Por qué me bajé? Por esto, porque yo califico la calidad del trabajo, lo completo del trabajo y la voluntad y ganas que usted le pone al trabajo. Entonces, ese trabajo va a valer el 60%, pero yo le puedo poner a usted 20 si quiero, o 30 o 40 de acuerdo a como usted trabajo.